De la noticia en Notimundo. Estamos ya en contacto con el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre el rumbo que debería tomar el Consejo de la Judicatura ahora que, como decíamos al inicio de este espacio, se estrena con el como presidente Álvaro Román. Doctor Maya, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches. Saludo a usted y a la ciudadanía. Estoy a sus órdenes. Gracias. Doctor Maya, ¿usted cree que el Consejo de la Judicatura, después de todos estos problemas, estas pugnas que se han generado en busca, en algunos casos, de la presidencia de este organismo, en otros por mantenerse en los encargos, pueda tomar un nuevo rumbo? ¿Cuál debería ser el camino de este organismo? Pienso, en primer lugar, que hay que saludar la decisión de la Corte Constitucional. Era hora de que una autoridad con pantalones ponga orden en este desorden. La ciudadanía atónita ha tenido que presenciar un burdo show montado por el presidente, sobre todo del Consejo de Participación Ciudadana, y quienes acolitaban estas actuaciones. Diré que el fallo se viene corto, porque si bien subyace de esa resolución la actuación o el deseo de que se sancione penalmente por desacato a quienes, repito, se burlaron de la ciudadanía y de la sentencia de este tribunal, establece, creo yo, una reinstitucionalidad de un organismo que muy venido a menos, porque se convirtió, repito, un instrumento político y en forma desvergonzada permitió que sucedan todas las barbaridades que la prensa, sobre todo, diariamente comenta y pone en conocimiento de una ciudadanía que aterrada mira cómo los delincuentes, los pícaros, los que se robaron el Estado, caminan con absoluta libertad bajo la anuencia y el auspicio de la propia justicia ecuatoriana. ¿Usted cree, doctor Maya, que todo lo que ha ocurrido respecto de este abuso de las medidas cautelares, de acciones de protección, lo que hemos visto, como usted dice, atónitos, lo que ocurre con algunos jueces de cantones pequeños principalmente, no se descarta también, ha ocurrido ese tipo de casos en Quito, en Guayaquil, pero todo esto tiene una responsabilidad directa las autoridades del Consejo de la Judicatura que ahora dejaron? Definitivamente. La inacción, la negligencia, la complicidad son las responsables de estas actuaciones, de estos irresponsables que deben ser sancionados ejemplarmente. Pero fíjese, Fausto, que el día de hoy bastó el nombramiento del doctor Álvaro Román para que el Pleno del Consejo de la Judicatura sancione y destituya ya al juez Lindao. Uh-huh. ¿Cómo se imagina usted que haya tenido que esperar que haya un nuevo presidente para que esto ocurra? O sea que sí habían y sí tenían maneras de sancionar a todos estos jueces que actuaron a espaldas, repito, de la sociedad. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Entonces son ellos responsables por omisión o por complicidad de esta inacción. Y esta destitución del juez Lindao, entonces, ¿cree usted es una de las primeras acciones, quizá por ponerle un calificativo contundentes, de la nueva administración del Consejo de la Judicatura? Esperamos que así sea. Ciertamente que no debe quedarse simplemente en las sanciones, sino que tiene que enderezar todos los procedimientos que han quedado en inacción por parte de este Consejo, como son fundamentalmente el rehabilitar, el darle valor a la escuela judicial, hacer la evaluación necesaria a los jueces para definitivamente sacar a los malos jueces, sacar a aquellos que entraron por la ventana con anuencias políticas, con apetencias económicas, poner a jueces preparados, que sí existe dentro del foro. Yo creo que estamos esperando esto, estamos esperando las sanciones también, desde luego, pero sobre todo queremos una actitud positiva, una actitud demandante del doctor Álvaro Román para cesar, repito, todo este procedimiento que tanto daño ha hecho a la función judicial y a quienes participamos del foro.
Doctor Maya, ¿no son quizá muy grandes las expectativas que se está sembrando sobre este Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que lo único que ha ocurrido es el cambio de la máxima autoridad? Hoy es Álvaro Román. En esencia, el Consejo de la Judicatura sigue siendo el mismo. Mire, no quisiera creer que las declaraciones del ex presidente encargado del Consejo de la Judicatura, que pudimos escuchar ayer a través de los medios, no haya sido, sino más que una rabieta. El decir que, en todo caso, no se debe topar a los directores, que él los ha elegido, no se debe topar las decisiones del Pleno, porque en ese caso estaríamos frente al anuncio de un boicot a la gestión del doctor Álvaro Román. Pero quienes formamos parte del foro y quienes damos de cierta forma nuestras opiniones, vamos a estar atentos para respaldar una actitud demandante del doctor Román, ejerciendo la potestad que le da la presidencia para exigir de los demás vocales que haya unanimidad de criterios para componer todo este caos que es la función judicial. ¿Cómo puede decir el doctor Murillo que no se pueden cambiar a los directores, que no se pueden cambiar a las autoridades que él ha designado? ¿Acaso todo está marchando bien? ¿Por qué el 92% de la ciudadanía rechaza y no confía en la justicia? ¿Una pretensión un poco audaz por parte de Murillo? Me parece, al menos fuera de lugar, y repito, debe ser alguna rabieta porque le debe haber dolido el que le muevan de su cargo. Pero creo que va o debe recapacitar y coadyuvar a una adecuada gestión del nuevo presidente y como usted dice, esperamos que este nuevo consejo retome el camino de un adecuado consejo de la judicatura como guía, ejemplo de todos los judiciales. Tomando en cuenta que lo que se ha cambiado es únicamente la cabeza. El doctor Román ha dicho, por ejemplo, que centrará sus funciones en capacitación. Vamos a mencionar los 4 ejes que ha mencionado él. Por ejemplo, en capacitación, ¿cuáles son las urgencias de la función judicial? Todas, Fausto, porque todos los empleados, funcionarios y jueces carecen de la más elemental ayuda por parte del Consejo de la Judicatura para darles a conocer las nuevas doctrinas, ilustrarles respecto de las nuevas corrientes que existen dentro de la función judicial. Dentro del foro, los jueces se nutren de sus conocimientos, desgraciadamente, googleando, copiando muchas veces fallos, sin un debido análisis, sin una debida preparación, sin un debido sustento doctrinario para que estos fallos sean ricos y puedan ser sostenidos motivadamente, como lo exige una actuación debida de un juez dentro del foro. Pero desgraciadamente eso no ocurre. Pero no será suficiente la capacitación si es que tenemos en medio, eventualmente alguno estará capacitado, pero jueces como Lindao, jueces como Bani Molina, jueces como de Mangar Alto, como los que hemos escuchado. Mire, el fallo de la Corte Constitucional va a poner un freno a los desacatos. Así también esta destitución del juez Lindao va a poner coto a estos jueces de a dólar que se prestan para este tipo de fallos. Y, creo yo, un pronunciamiento definitivo, duro, del presidente del Consejo de la Judicatura va a advertir a estos malos jueces que van a estar encima de sus actuaciones, ahora sí, para sancionarles en forma ejemplar. No podrá ocurrir que dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura se forme lo que ya ocurrió en algún momento, una mayoría que de alguna forma impida el normal trabajo o al menos las intenciones que pueda tener o con las que haya llegado Álvaro Román. Ya ocurrió en su momento, teníamos a Fausto Murillo, Juan José Murillo, Maribel Barreno, y había sin duda un grupo de vocales que tomaban decisiones. De hecho, entre 2 de ellos tomaron la decisión de destituir al presidente de la Corte Nacional de Justicia en su momento. Vamos a estar ahora sí atentos. Hemos hablado con veedurías ciudadanas, con abogados y grupos ciudadanos que están atentos de lo que va a ocurrir, de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir con las decisiones del Consejo de la Judicatura.
pero ya no van a dejar de tener que jugar con goles abandonados, porque ahora sí vamos a estar atentos para denunciarles y ser los primeros en pedir sanción para los propios vocales del Consejo de la Judicatura que pretendan boicotear el deseo de cambio que tenemos todos los de una u otra manera involucrados en el sistema judicial ecuatoriano. Y creo que es importante que también todos los ciudadanos, los usuarios, los operadores de justicia estén atentos a lo que ocurra ya en el Consejo de la Judicatura, puertas adentro, que no sea únicamente un cambio de fachada, sino ya parte de los cambios necesarios para todo el sistema. Doctor Maya, gracias por haber estado con nosotros. Estoy siempre a sus órdenes, Fausto. Buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre el rumbo que debería tomar el Consejo de la Judicatura una vez que tiene ya a su nuevo presidente, Álvaro Román. El doctor Maya confía en las intenciones que tiene Román. Ha destacado también que una de las primeras acciones producto de este cambio en el Consejo de la Judicatura podría ser lo que se ha confirmado ya en estas últimas horas. El Consejo de la Judicatura destituyó al juez de la Concordia, Ángel Harry Lindao Vera, por haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Sáchilas, como en su actuación como juez en una de las acciones de protección. El juez Lindao ha sido seriamente cuestionado no por una, sino por varias de sus decisiones. Esta podría ser una de las primeras acciones de Álvaro Román. Estaremos también vigilantes y también le convocaremos pues a una entrevista a este espacio para conocer más de cerca sobre lo que sería su gestión al frente de este organismo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.